Panas, hoy les traigo un nuevo cap de Izuku cantante a héroe. Esta historia me pertenece, espero que les guste. Si le gusta dejen su poderoso like y suscríbanse al canal. Y estoy publicando las historias en Wattpad, estoy subiendo poco a poco ya que no tengo tanto tiempo, jeje, y muchas gracias por los 1085 suscriptores. Comencemos con los saludos para Emiliano, Gopar, para Dylan Ríos, Agustín, para Axel Bustillo, para Jesús Condori, para Izuku Uzumaki, para Goku Shippuden, para Naruto Otsutsuki, para Kaneki 47, para Martina Gutiérrez, para 17 Cortez Aguilar Anet. Y saludos a todas las personas que ven el fanfic. Los personajes del anime, imágenes y canciones no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. No hay nada más que decir, comencemos con la intro. En el cap anterior vemos a nuestro peli verde dirigiéndose donde está su enemigo. Izuku vio a la chica debajo del hueco y se lanzó rápidamente hacia ella, pero Kiruka se dio cuenta y usó su cabello como escudo. Izuku golpeó el cabello, pero era muy duro. Kiruka vio su oportunidad y lanzó sus cabellos hacia Izuku, haciéndole pocos cortes en su cuerpo. Izuku, ya veo tu Kirk te permite hacer tu cabello muy reciente como un cuchillo. Kiruka, tienes algo de razón, pero también me permite lanzar como flechas. Kiruku lanzó su pelo hacia Izuku, llegándole a cortar algunas partes. Izuku, veo que eres fuerte. Izuku se colocó sus audífonos y puso una música. Izuku, comencemos. Se lanzó contra Kiruka esquivando su cabello, dándole un golpe certero en su cara, mandándole a volar. Kiruka se recompuso rápidamente y lanzó varias agujas hecho por su pelo. Izuku recibió algunos cortes, pero Izuku no se imaginó que rompería sus audífonos. Kiruka, me di cuenta que tu Kirk se activa usando esos auriculares. Izuku, ya veo, te diste cuenta, pero tú piensas que solo llevo Kiruka, igual pasará lo mismo. Izuku, tienes razón, debo guardar si por si acaso pasa algo muy grave. Kiruka, sin tu Kirk no podrás ganarme. Izuku, jeje, tú piensas que solo dependo de mi Kirk, te enseñaré que sin Kirk te ganaré. Izuku sacó una espada, no sé de dónde sacó, pero sigamos. Izuku se lanzó chocando con el cabello de Kiruka, pero ella llevaba la ventaja por su Kirk. Izuku recibía varios cortes, él está frustrado ya que no le podía dar ningún corte. Izuku usó la arte marcial Muay Thai y se lanzó rápidamente dándole varios golpes muy fuertes. Kiruka usaba su pelo para protegerse y atacar a Izuku, pero Izuku no pensaba en el dolor y siguió golpeando fuertemente, rompiendo la defensa de Kiruka. Izuku vio esto y aprovechó utilizando la arte marcial de karate, impactándole varios golpes, mandándole a volar. Izuku está sangrando por los cortes que recibió, pero no le importó y se lanzó rápidamente, aumentado su fuerza y agarró la cabeza de Kiruka fuertemente, arrastrándole por todo el piso y mandándole a volar. Izuku no se quedó ahí y se lanzó de nuevo. Kiruka, todo sangrada, vio cómo se acercaba a Izuku y lanzó todo su cabello hacia Izuku, clavando algunas de sus ajugas en su cuerpo, pero Izuku no le importó y cuando estaba cerca utilizó esta técnica que le impactó un puñetazo en el estómago y mandándole a volar. Kiruka no aguantó el impacto y cayó inconsciente. Izuku estaba a punto de caer de inconsciente, pero se sacó las agujas clavadas de su cuerpo y se fue de ese lugar para ayudar a sus amigos. Mientras tanto, con Kirishima está intercambiando golpes contra Chojuro. Chojuro, vaya chico, tienes una gran resistencia. Chojuro impactó un golpe a Kirishima, mandándole a volar. Kirishima se recompuso y se lanzó contra Chojuro. Kirishima iba a golpear, pero Chojuro le impactó un puñetazo a Kirishima en la cara, que le estrelló con el piso. Kirishima se levantó con dificultad
dificultad. Vaya lobo, tienes una gran fuerza Kirishima, tendré que usar esa forma Kirishima. Yo soy Red Ryotun Breakable. Kirishima se hizo más resistente, pero en esa forma no podrá usar algunas técnicas. Chojuro se lanzó contra Kirishima, golpeó su cuerpo, pero no le hizo nada a Chojuro. ¿Qué pasó? Kirishima dio varios golpes a Chojuro mandándole a volar. Chojuro se levantó rápidamente y se lanzó contra Kirishima. Kirishima vio esto y listo sus golpes, impactando sus puños. Chojuro no aguantó el impacto y Kirishima vio esto y dio varios golpes de karate donde le en puntos débiles y fuertes, mandándole a volar de nuevo. Chojuro se rió, jajajajaja, veo que eres fuerte chico, tendré que usar mi transformación. Kirishima transformación. Chojuro, que pensantes que solo tú tenías una transformación. Chojuro se transformó haciéndose más grande que Kirishima. Kirishima, esto será emocionante. Chojuro lanzó un rayo desde su boca, impactándole a Kirishima mandándole a volar ya que no pudo esquivar. Kirishima vio que su armadura se rompió un poco, pero como Chojuro sorprendido chico Kirishima, debo terminar rápido antes que se me rompa mi armadura. Kirishima se lanzó intercambiando golpes contra Chojuro, pero Chojuro le impactaba fuerte golpes rompiendo su armadura y Chojuro dio un golpe de martillo estrellando fuertemente a Kirishima contra el piso. Kirishima iba a caer inconsciente, pero recordó las palabras de Izuku: si te encuentras con un oponente fuerte, no te rindas, evoluciona y rompe tus límites, y deja todo tu espíritu en la batalla y protege a la persona que más amas. Y recordó una sonrisa de una chica. Kirishima se levantó con dificultad y gritó: seré un escudo que nunca se rompa, y no me rendiré sin dar todo de mí. Kirishima se hizo más grande y su pelo se hizo más grande y su cuerpo se hizo más resistente con unos pinchos alrededor de su cuerpo. Kirishima, veamos quién cae primero. Chojuro será divertido. Kirishima y Chojuro intercambiaron golpes muy fuerte, impactando en su cuerpo. Ninguno de los dos retrocedía, evitaban el dolor. Estuvieron así por un tiempo. Chojuro retrocedió y acumuló una energía en su boca. Kirishima vio esto y no le importó y se lanzó contra Chojuro. Chojuro lanzó el rayo de su boca, impactándole a Kirishima, pero Kirishima siguió adelante, dándole golpe martillo mandándole a volar dejándole fuera de combate. Kirishima cayó en rodillas y quedó inconsciente. Mientras tanto con el Tintín, él estaba teniendo mucha dificultad. Mirión, mierda, creo que tiene unos 5 kills. Nine, veo que tu Kirk es tangibilidad, te robaré tu Kirk. Mirió, entonces eres como ese villano que se enfrentó al Min. Nine lanzó unos rayos así a Mirió, pero Mirió se hizo intangible. Mirió se metió en el piso y salió al lado de Nine. Lanzó un puñetazo hacia Nine, pero Nine hizo una barrera y sacó unos dragones celestes, agarrando a Mirió estrellándole contra el piso. Mirió, mierda, como romperé su barrera. Nine, veo que tienes un puto débil. Mirió, jeje, veo que ya te diste cuenta y me doy cuenta que no peleas de cerca. Nine, un rey no debe pelear de cerca con alguien que está muy debajo de mí. Mirió, ya veremos. Nine estiró sus manos. Mirió no sabía qué hacía, pero unos truenos vagaron rápidamente hacia Mirió, que no pudo esquivar y quedó electrizado. Mirió, maldición, fue muy rápido. Nine, vaya, sigues despierto, pensé que te dejé inconsciente. Mirió, un simple rayo no me vencerá. Mirió se levantó y fue contra Nine. Mirió se hizo tangible, saliendo al lado de Nine, dio varios golpes a Nine, pero solo era una finta y pudo impactar un golpe Nine que le mandó a volar. Nine, vaya, no golpeas nada mal. Mirió se lanzó rápidamente hacia Nine, pero Nine hizo varios escudos que Mirió no pudo romper y fue mandado a volar. Mirió se levantó y con todo. Mirió se lanzó, pero Nine hizo lo mismo, pero no esperó que Mirió trampazo sus escudos, dándole varios golpes muy fuertes mandándole a estrellar con una pared. Nine, mierda, me estás casando la paciencia, pero le dolió la cabeza. Mirió, veo que no puedes usar todos tus Kirk al mismo tiempo. Nine, usaré todo mi poder, después atraparé al niño y me curaré. Mirió, no te permitiré. Nine botó la máscara y sacó todo su poder, sacando una aura morada y sacó unos remolinos de fuego que Mirió se hizo tangible, pero un remolino pudo alcanzarle y le absorbió haciéndole varias quemaduras, y de paso encendió todo el lugar. Mirió, mierda, no poder ganarle, solo su poder está al máximo. Izuku se acercó a Mirió. Está bien Mirió, si debemos vencerlo rápido si no dañar a toda la ciudad. Izuku, está bien, daré todo de mí. Izuku se puso sus audífonos y Mirió se levantó y se lanzaron contra Nine. Nine, no podrán ganarme, lanzado varios láser. Mirió y Izuku esquivaron y Nine sacó 2 dragones de su espalda y cada uno agarró a Izuku y a Mirió estrellándole contra el piso. Miro, debemos hacer algo. Izuku, yo iré de frente y intentaré golpearlo mientras tú te acercas y das tu mejor golpe. Mirió, está bien. Izuku se lanzó contra Nine de frente, rápidamente esquivando los ataques mientras Mirió
Mirio ya estaba al lado de Nine. Izuku vio y lanzó su mejor puñetazo. Tomo esto, maldito Mirio, te daré con todo mi fuerza que tengo. Mirio y Izuku impactaron sus puños mandándole a volar a Nine. Nine, este es mi fin, pero antes le mataré. Nine mandó varios láser hacia los dos, que atravesó sus hombros y piernas, mandándoles a volar. Izuku, lo bueno no fue en algunos órganos. Mirio, tienes razón, esto se puede curar, y los dos cayeron inconscientes. Fin del cap. Espero que les guste. Si les gustó, dejen su poderoso like y suscríbanse al canal. Y estoy publicando las historias en Wattpad, estoy subiendo poco a poco ya que no tengo tanto tiempo. Jeje, y dejo el link de grupo de WhatsApp para los que se quieran unir, y comenten si quieren que les salude en el próximo cap. Nos vemos en próximo cap.